¿Qué te hace sentir vivo? Ay, dile a mi mamá que no es cierto de hacer eso, güey. Saquen el peyote, No mames, ¿por qué la marihuana es mejor que el tabaco? Ahora vamos a lo social, güey. Ojo, pero estaría cool. ¿Alguno de los miedos, hablando personalmente? Sí, pues el Eric pedo me cae a toda madre, ¿no? Ahí me tiemblan las manos. Exactamente, güey. Amor y energía. La madre, no mames. Huele, avísenme. Este podcast no está patrocinado por ninguna institución, empresa o partido político. Simplemente es una opinión de personas sin nada que hacer. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? El tema de hoy es gastronomía. Y como todas las semanas, todas las veces y todas las ocasiones... Ya sé, sí, qué aburrido. Estamos los mismos, hermanos míos. Tenemos a Sonia, David, a Misael, a Miguel y obviamente a su servidor, Eric. Y pues bueno, vamos a hablar acerca, como ya lo dije, la gastronomía. ¿Ya escucharon los podcasts pasados? Por favor, escuchen, los mini podcasts están bien chingones. Sobre todo el de Me Cagué. Ok, mamá, no es cierto, pero sí es cierto. Gastronomía es un tema muy amplio porque obviamente todos los que estamos aquí nos dedicamos a eso. Entonces, sí quiero escuchar qué es lo que piensan acerca de este tema. Y como toda la vida, iniciamos con... Las damas. Yo. Güey. Mi opinión es que... Bueno, pero este tema sí está un poco extenso. Sí, Pues sí. gastronomía. Yo como buena nerd que soy, siempre me gusta aclarar que gastronomía no es nada más para ya que es moda el término gastronomía, no es nada más meterse a la cocinita, poner una plantita encima de un plato de, ay, estudié gastronomía. No, implica arte, implica costumbres, cultura, tradiciones, todo visto a través de la comida. Organización. Sí, es... Disciplina. Creo que una de las primeras es disciplina para mí. Sí, la gastronomía es a través de los alimentos, creo, descubrir todo el funcionamiento de la humanidad, hasta nuestra evolución como humanidad, como sociedad, como país, como identidad. Creo que eso es gastronomía. Va mucho más allá de saber cocinar o no. Sí, claro. Ya. Si pudieras definir gastronomía con una sola palabra. Está difícil. Ya, yo lo sé que está difícil, por eso lo pregunto. Gastronomía, ¿no? Gastronomía con una sola palabra. O sea, lo que te venga a la mente. Comida. Empiezo. Exacto. Comida. David, Creo que ya dijiste dos, güey. Se acabó. Así, con una, así, exacto, comida. cultura, güey. Cultura. Migue, No, Eri. con una sola palabra. Comida. Comida. Eric, con una sola palabra, gastronomía. Amor. Ay, qué romántico, güey. México. Lo sé, güey, lo sé. Contáctenme, mi WhatsApp es... México, güey. ¿Tú, Misa? Disciplina. Disciplina. Disciplina, sí. Lo primero, gastronomía, disciplina. Si no hay disciplina, pues ya vale. ¿Pero por qué disciplina? ¿Para ti qué es la gastronomía? Su pinche. Porque, madre, sí, ya empecé. Y luego el. Sí, no, es que, pues, ayúdame a ayudarte, a entenderte. Pues es que gastronomía, para mí, ¿qué es? Hacia lo primero, una forma de vida. Una forma de vivir, para mí. Para mí. Gastronomía, según Wikipedia, obviamente es la única fuente confiable que tengo. Como que ¿Quiere ninguno de decir? nosotros somos confiables. Sí, claro, porque, güey, es poquito. Pero no es el sentido. Al final quiero entregar una definición hecha por otras personas que creen que es algo lindo. Cuando dices, es del griego y se divide en... es mucho más técnico que decir amor, ¿no?
El término nace de la unión de dos palabras griegas, gastros, estómago, y nomos, conocimiento. Es un sentido estricto y su objeto es el arte culinario, la relación entre preparar, servir y consumir comida. ¿Están de acuerdo con eso? De primera instancia, sí. Muy vaga la... Sí, está como bastante básico. Es una definición griega. Pero es que, es que, definición griega, excelente. Güey, es lo básico, obviamente. es que es solo como el primera concepto línea. de gastronomía, ¿no? Claro, de ahí Sí. nos desprendemos. Es lo que Exacto. trato de buscar, muchachos. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo sí. A ver, y podemos empezar como, o sea, ¿qué tipo de gastronomía te define a ti, David? O sea, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Tal vez, ¿qué tipo de cocina? Sí, sí, sí. ¿Qué cocina va más contigo? Ajá, Obviamente sé que eres mexicano, güey, y podrías definir como la mexicana, pero si no existiera la cocina mexicana, ¿cuál es tu cocina que te gustaría más o que te gustaría aprender? O, ¿Y por qué te gusta más? ajá, o que te inclinarías más si haces. O sea, pero tenemos que sacar la cocina mexicana de... Sí, obviamente, porque todos somos Todos vamos a mexicanos, decir entonces mexicano. vamos a decir Por obvias mexicanos. razones, todos aquí presentes Pues somos mexicanos. Sí, 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 hay una inclinación, inconscientemente o conscientemente lo hay. Pero si no existiera la cocina mexicana, ¿cuál es la rama o qué gastronomía te gustaría estudiar o seguir o te O gustaría tal vez estar? la mexicana no está para ti en primer lugar como primera opción. No, o sea, Pero yo creo que todos. obviamente sí, la cocina mexicana para mí está... O Está es en lo que primero, me... ¿no? lo que también siento Sí, que me es define más. Lógico. Pero pues no sé, o sea, si tenemos que sacarla, francesa o japonesa, güey, pero Elegir alguna de las dos, güey. posiblemente francesa, pero la onda es que, o sea, y aplica también para la cocina mexicana, más bien creo que es a raíz de que siento que aunque querramos como tratar de irnos sobre una línea de gastronomía o de una cocina de alguna parte del mundo, si algo creo que he aprendido con el tiempo es que las bases de toda esa cocina, y por ejemplo, y tengo que poner el ejemplo de México, discúlpenme, pero yo no me imagino una cocina mexicana, güey, sin imaginarme un guiso de mi mamá, güey, por ejemplo, güey. O sea, de que haga nada más, no sé, frijoles con Nopal y algo, queso. con, ajá, güey. Nopal y queso. Ajá, imagínate eso, güey, nada más, Y ¿no? tortilla, obviamente. Y para mí, güey, eso sería como la base, güey, de la gastronomía, güey. Y es lo mismo que para mí aplicaría en cualquier otra. O sea, no porque hay un platillo representativo, güey, no sé, de la cocina francesa o de la cocina mexicana, güey, nada más, güey, que a lo mejor sería, no sé, güey, si mole, güey, o no sé, güey, cualquier otra cosa, ¿no? No me voy como solo a eso, güey. O sea, tengo que irme como a una raíz más abajo, güey, o sea, desde las cosas que realmente comen, o sea, pues es que también mole come la gente, ¿no? Pero es que está como demasiado romantizado, güey, para mí ya en este momento, güey. Justamente es a donde quiero llegar. Obviamente nosotros tenemos una raíz y creo que está súper arraigada al decir que nos define la mexicana por obvias razones, pero si no fuera la mexicana, ¿qué tipo de cocina es la que, vamos a llamarle, te define más? ¿Y por qué, güey? Si no existiera la mexicana en cuestión de técnica, de platillos, si tú quieres de ingredientes, no sé. Es que si hablamos solo profesionalmente, güey, tal vez la cocina francesa, porque se me hace como la más estética, güey. O bueno, no, es que tampoco sería como la más estética. Es que sí está muy amplio, güey. Ya lo sé, pero pues es una Sí, cocina. decídete con uno. La francesa. Bueno, ya dije. Pues sí, pues la francesa, güey, nada más como por más técnica, güey. Y ya, güey. Sonia. También sería la francesa. Yo sí tengo mote. Cállense, güey, ya no Obviamente. empezar, maldito Primero la sea, güey. mexicana, ¿no? Sí, eso de O sea, cajón. eso entonces ya ni lo Sí, exacto. discutimos. Sacando la gastronomía mexicana, la gastronomía francesa, por razones personales, por el contacto que tuve desde temprana edad con la cultura francesa y al mismo tiempo descubrir su gastronomía, lo siento parte de mí también. Y
también en mi crecimiento y mi descubrimiento de la gastronomía francesa, me gusta cómo ponen en valor sus ingredientes y su cultura y cómo lo lucen, lo pelean, lo muestran. Y por eso no estoy diciendo que sea una de las mejores que no sea de las mejores del mundo, pero yo creo que es más el trabajo que ellos han hecho por mostrar al mundo qué es lo que hacen y cómo lo hacen que lo que realmente es. Implica. No estoy minorizando, pero perdón, Frances, es que me están escuchando, pero sí creo que es mucho también, y es parte de su cultura, y es también conocerlos a través de su comida, de sus técnicas, de sus productos, de sus regiones, sí, yo creo que es eso. Miguel, Para mí la oriental. qué oriental, güey. Define una, güey. O sea, tengo que Para definir los japoneses estado. tú eres el oriental, güey. Pues Pero sí, igual la güey. mexicana como primero, ¿no? Yo creo más la filipina. ¿Por qué, güey? Mexicana y filipina. Por la variedad de productos frescos que usan. O sea, actualmente no contamos, o todas las personas no cuentan con un producto fresco. Es difícil encontrarlo o exportarlo. Entonces, como comida mexicana tenemos todo a la mano. Entonces me baso en cuestión de región, de qué ingredientes puedo encontrar. ¿Tú, Eric? Yo, obviamente, en primer lugar, y sobre todas las cosas está la mexicana. Pensé que eres garnachas. Sí, seguro, también. Bueno, Que sí, incluye la engloba mexicana, eso. claro. Pues sí. Pero si tuviera que definir una, sería la japonesa. ¿Por qué? Por la disciplina que hay, por los productos que hay, por el respeto que hay acerca de toda la tradición, el porqué de las cosas, la historia, todo eso para mí me parece fascinante y me parece bastante, a mi punto de vista, complejo, porque para poder hacer un algo debes de pasar una disciplina, debes de formarte para pasar todo ese proceso y que de ahí empieza a surgir el momento creativo, pero con toda la técnica y demás. Por eso. ¿Misa? Yo, pues igual, la primera, México, la defiendo Pero dijiste, a olvídate de morir. México, dijiste, olvídate de México, güey. Y la No me vengas segunda, con ok, eso ahorita. rápido, a Italia. ¿Por qué? Porque he trabajado con cocina italiana, porque he trabajado con chefs italianos y por los productos que tienen, que son de primer nivel y que muchos de esos productos los conoce todo el mundo. ¿Cómo que es porque están guapos? ¿Ah? ¿Cómo que es porque están guapos? Altos güeros y de ojos No, no, no. de color. Y sí, no, yo sería la italiana, Hacerla, comerla, creo que la francesa. Yo, por ejemplo, que dije que estaba como entre la japonesa y la francesa, güey, y la japonesa iba precisamente como por ese lado, güey, porque siento que la japonesa, güey, por el lado cultural, güey, está muchísimo más, güey, definida, güey, más que la francesa, pienso, güey. O sea, la francesa sí coincido con lo que decías acerca de que esos güeyes dan el corazón, bueno, sí, es que posiblemente todos, ¿no? Igual que nosotros como mexicanos, Claro, pero claro. esos güeyes sí, Pero se han por tratado eso son de, mamones, ¿no? Que me disculpen, de pero- internacionarla, güey. De decir, güey, esto es Francia, por así decirlo. Pero yo defiendo el punto de la japonesa porque sin decir, hey, güey, enfóquense acá, es todo eso trascendental de hacer como el pez globo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes para poderlo preparar? Hacer, todos conocemos el sushi, el nigiri y demás, pero es mucho más allá, como si podemos hablar de cada una de las especificaciones de la cocina. Hay algo que siempre me ha causado algo y yo no tengo mucha experiencia, posiblemente tú sí, Chef Sonia. ¿Quién, yo? Chef Sonia. No he comido en muchos lugares única importantes, pero creen, y esto creo que abarca parte de la gastronomía, creen que las listas son importantes dentro del mundo gastronómico y por qué.
Para mamonear, sí, güey. Y puntos de vista, obviamente. O sea, Sony. Yo creo que son importantes porque las hemos hecho importantes, pero no creo que definan qué tan bueno o malo o de calidad o no sea una gastronomía, un restaurante, una cocina, un país incluso. No creo que sea algo. Vamos a tener un problema, güey, papá. Donde quiera que esté, güey. Sí, te creo. Papi, Kikín. Tú, David. Sí, según lo que dije, güey, o sea, para mamonear, güey, son importantes, güey. Según yo, güey, es para lo único, güey. No hay como ningún otro fin. Creo que en algún momento, varias veces lo he mencionado, güey, que considero que son mafias al final y que, pues, igual como que todo está arreglado. Tal vez no, pero, pues al final todo es como para el mismo fin. Creo que la mayoría de las listas, creo, no hay como algo específico que se pueda salvar, tal vez. Al menos una lista que hagamos nosotros, güey, como de los mejores mercaditos a los que hemos ido a comer, güey. Esa lista sí la voy a creer, güey. Eso es comprobado. Tú, Miguel, listas Michelin, los 50 mejores, listas importantes dentro del mundo gastronómico que tú conoces, ¿crees que tienen un gran peso o no? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Yo pienso que rescatan al valor del producto y sobre todo de la cultura de cierta comida que representan. O sea, son importantes para ti. Ah, Al final son importantes porque nos dan motivos de probar más, comer más, conocer más, porque si no tuvieras, no sé, la inquietud de conocer, a lo mejor tú estando en México, nunca viajaste a Japón, porque nunca te llamó la cultura. Hasta alguien que fue un chef de Japón y trajo sushi a México, dices, pues ya me interesa por Japón, ¿no? Entonces, es la importancia que yo le doy. Bueno, pero Pero en cuestión de los restaurantes, todo eso, obviamente, todo lo que lleva detrás, el trabajo, el esfuerzo y... O sí, sea, pero a lo que iba era que no necesita estar en una lista, por ejemplo, un restaurante que sea muy bueno y que pueda tener cocina japonesa que lleve a México, güey, para mostrarte lo que es realmente la cocina japonesa, güey. No necesita estar en una lista, güey, para que realmente te muestre, güey, lo que... Sí, para validar. Ajá. Validar, ¿no? O sea, que es en cuanto a lo que estamos hablando acerca de si es relevante una lista. ¿O no? Tú, Misa, ¿qué piensas Yo creo que acerca sí de...? es importante y relevante esas listas. ¿Por qué? Pues sí, porque yo creo que todas esas listas, restaurantes que son reconocidos, por algo están ahí. Podrán decir que hay dinero detrás de todo eso, tal vez sí, pero creo que muchos de los chefs que están en esas listas tienen una historia atrás que a lo mejor alguno de nosotros conoce, que están desde atrás y han empezado desde cero y por algo están donde están. Hay otros que no, hay otros que han dado dinero o están por alguna palanca, pero yo creo que esa lista sí es relevante porque algo, como lo decía Miguel, si esas listas no te muestran restaurantes, tú a lo mejor no tienes ni una idea de algún restaurante. Si no existieran esas listas, algún restaurante, por ejemplo, nosotros que estamos en este país, de México, a lo mejor no tienes ni idea que sea un Quintonil, un Puyol o por decir esos que son los más conocidos. Si no existieran esas listas, no sabrías que existen. Con esas listas y te informas, tú ya empiezas a investigar qué es que esto. Pues es que este chef ha trabajado ahí, empezó así, está catalogado entre los mejores y bueno, al menos a mí me motiva para ir a ese lugar a probar esa comida y no nada más ir al que sea. Entonces yo creo que sí son muy relevantes esas listas para poder ir a conocer un buen lugar. Entonces viene la pregunta la que trasciende. ¿Crees que algún restaurante que esté en una lista te representa como la cultura, pues en este caso Quintonil, Puyol te representan, que están dentro de las listas conocidas?
de tu gastronomía mexicana, o si llevaras un extranjero, lo llevarías a otra parte. Si tú llevaras una güerota... Ay, hijo de su- no la escuches, por favor. Si tú llevaras una güera de aquí, güey, y le dijeras, güey, tienes que probar lo que es la gastronomía mexicana, ¿la llevarías a Quintonil, a Puyol, o la llevarías a Es otra para mí parte la a probar? pregunta, güey. Para todos, güey. No la llevaría porque para llevar a alguien tengo que conocer primero el lugar. Desafortunadamente yo no he comido en Quintonil ni en Puyol. Sé que son restaurantes buenos por el bla bla bla, por las listas, por las revistas, por los premios. Y yo creo que por algo lo tienen. No creo que tengan premios nomás por... es un chef conocido, no. Yo creo que hay algo detrás de ese chef que está haciendo las cosas bien, que por algo está. No la llevaría porque para llevar a alguien tengo que conocerlo yo primero. Si yo ya hubiese comido en Quintonil, en Puyol, ya de ahí vería si la llevo o no. En este caso no la llevaría. Entonces, ¿te representa esos restaurantes o no tendrías como esa? Representan a México, pero te digo, no los conozco. Pero sí los representan. Y he conocido a gente que dices México y se van inmediatamente Puyol. Y hablan maravillas de Puyol, gente que no es mexicana. Y me preguntan y yo les he dicho, yo no he estado ahí. No sé qué si de verdad es muy bueno o no. Pero sí representan a México esos lugares para mí. Tu mini. Concuerdo con Israel. Hay lugares que sí representan a México, la cultura y gastronomía de México, pero al final no es como que algo que represente de mi persona. Al final como... O sea, sí representan a México. O sea, vuelvo a la pregunta principal. Si tú llevaras una güera de aquí, lo primero que harías es llevarla a Puyol o a Quintonil, porque fueron los que se mencionaron, o la llevarías a otra parte a conocer la gastronomía mexicana. Y Puyol, Quintonil seguro la conocen porque están dentro de las listas que hacen. Ah, sí, y tampoco sería el último lugar a donde lo llevaría, porque también hay, como hemos platicado, mercaditos muy importantes, cocina diferente a la que se puede exhibir detrás de un restaurante y puedes disfrutar como a otros precios accesibles o otros tipos de cultura de cómo se come o cómo se prepara. Sonia, ¿qué piensas acerca de la misma pregunta? ¿Te representa Quintonil y Puyol y es a un güerote que llevaras lo primero que irías o irías a A otro? ver, pero le dijiste, ¿te representa o a México? Bueno, representa Porque, a por México. ejemplo, a mí no me representan esos restaurantes. Bueno, México representa a México. Pues sí, yo lo formulé más. Sí, ahí tienes. ya cambia. Sí, perdón. No pasa nada. Representa a México. Esos restaurantes serían los primeros restaurantes que irías con el güero. Y de ahí. O el negro. O el prieto, o el albino, o el lampiño, o el apiñonado. El que tú quieras. El asiático, güey. El africano. Lo que tú quieras, güey. Dale, ¿cuál quieras, güey? ¿A quién te llevaría? Vaya a ser lo que vaya a ser, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, Yo creo que sí representan México, pero representan una mini pequeña fracción de toda la riqueza gastronómica que tenemos. Y no sería lo primero a lo que los llevaría, porque para mí, como un punto que dijo Miguel y se me hace muy importante, hay que empezar de la base, hay que empezar de lo básico, hay que empezar de lo que está en la raíz, de lo que está en la, sí, de lo que está en la raíz, de lo que vivimos, de lo que respiramos, de lo que mamamos desde que nacemos. No, ya, güey, ya usted ya. leche bruta con huevo. Si no lo saben, escuchen otro tipo de podcast. No está en el podcast, ¿verdad? Pero estuvo muy bueno. Ajá. Sí, lo más tradicional, lo más callejero, si lo puedes llamar así, lo de todos los días. Por ahí empezaría. No. Y David. antes, espérate, y una que me preguntas a mí, ¿y las listas son importantes o no son importantes? Así nada más. Para mí no. No. Okay. David. Pienso que sí representan a México, pero en las listas, güey, nada más, güey.
Es en lo único, güey, que para mí representan a México, güey. Y que posiblemente han tratado de darle un poco ese giro a cómo se ve la gastronomía mexicana en el mundo, güey, porque ahora tal vez ya empiezan, o como que comienza a verse que México no son solo burritos y nachos y así, güey. O sea, sería como la única parte, tal vez parte buena. ¿Qué no? Como la única parte buena tal vez de que representen a México en una lista, güey. Nada más, güey. Y si llevara a alguien, tal vez lo primero que llevaría a conocer no serían a ninguno de esos lugares, güey. Sería, no sé, güey, tal vez si mi abuelita está con vida y puede cocinar, güey, pues con mi abuelita, güey, porque Claro. eso va a ser como de las cosas más tradicionales, güey, que podría ofrecerle para comer, güey. Sea quien sea, güey, que sea extranjero, güey. O con alguna cocina tradicional o algo así, güey. Creo que eso sería como la manera de mostrar, güey, cómo realmente la gastronomía mexicana. Yo tengo un conocido que trabaja en un restaurante que está dentro de las listas de los 50 mejores de Latinoamérica y que la misma chef que está a la cabeza, no quiero decir cuál es, pero empieza con R y termina con Ta. Ese güey estaba muy preocupado y estaba muy estresado por la lista. Y la chef le dijo, güey, olvídate de las putas listas, al final vamos a estar. Dedícate a cocinar lo que realmente hacemos. Las listas no importan porque tendremos el lugar en la lista que nos traerán la gente que van a probar. Y cuando me dijo eso, cambió el concepto. Porque trabajando en uno de esos restaurantes, me di cuenta que cuando fueron a hacer protestas, los bajaron del lugar y cuando ya se portaron bien, ya fue diferente. ¿Creen que las listas... esta es una pregunta muy ligada y creo que es muy personal. Para mí, güey. Para mí, güey. Mía de mí. Sí. ¿Creen que las listas pueden ser compradas o puede haber algo de corrupción dentro de ellas para escalar lugares? Una. Y dos, ¿creen que hay un antes y un después, donde quiera que estés, de Kikín para representar y que de ahí empezara a salir mucho más de conocimiento acerca de la gastronomía mexicana sin saber que eran burritos y nachos? Esas son... Yo creo que sí, porque el Cruz Azul casi fue campeón con el Kikín, ¿no? Sí. Sí, entonces yo creo que sí. El Kikín es Ajá, bueno. sí. Jugó en Tigres también, ¿saben? Sí, Tigres. cierto. Pumas, cierto. Tigres, Cruz Azul. En Pumas era una chulada el Kikín, ¿eh? Donde quiera que estés, hijo de tu puto. Eso es para el tema de fútbol, ¿no? Sí. Esos de- ¿De qué estamos hablando entonces? Pero ¿cómo que no? Pero también hacía tacos, ¿no? O algo así me dijeron, güey. No, vuélveme a repetir la pregunta, güey, porque... Pinche preguntota. Sí, porque ya se me olvidó, güey. Primera, va seccionada, son dos preguntas. No la quiero aventar de correa porque me confundo, güey. Yo soy muy estúpido, entonces quiero seccionarla. Una, ¿creen que las listas estén corruptas? Simple. Para escalar lugares. Dos, ¿creen que hay un antes y un después de Kikín? Y que de ahí se pudo dar a conocer diferente la cocina mexicana sin ser burritos, nachos y demás. ¿Quién? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Vas tú de ahí? No, güey, de Enrique Olvera, pues. No lo quería decirle. Perdóname, Kikín. Yo creo que sí puede llegar a haber tal vez un poco de corrupción en las listas. Y creo que es un poco sencillo, güey, para mí. Porque todos esos lugares son lugares en los que los precios para poder entrar son altos.
si son altos, güey, necesitan generar o tener un flujo constante de personas, güey, para poder mantener todo lo que hacen, porque los equipos de cocina que la mayoría tienen, pues son bastante buenos, güey. Y de las únicas formas en las que vas a asegurar, güey, ese flujo constante de gente, güey, es que te que te promocionen bastante bien para que asegure ese flujo de gente, güey. Entonces, puedes hacer una inversión para que te pongan en la lista y así asegurar ese flujo de gente que necesitas tener. Entonces, creo yo, esa es tal vez mi teoría. Igual me equivoco, ¿no? Pero yo ahí tengo posiblemente la respuesta de qué, pero sí, correcto, ajá. Y que si hay un antes y un después antes de Kikín. Pues es que más bien creo que el auge que tuvo fue junto con que se declarara como patrimonio cultural la cocina mexicana, ¿no? O sea, fue como de la mano y eso tal vez como que lo impulsó también a él. Ajá, para estar en donde están. No sabría, o sea, más bien podría decir que sí hay un antes y un después de que se declaró patrimonio cultural de la gastronomía mexicana que de alguien más, de un nombre, vamos a decirlo, de un nombre, sino fue a partir de que se declaró patrimonio. Sí. Que antes de ella ya se veía que venía algo y creo que por eso también fue la onda de que se declarara patrimonio cultural. O sea, a consecuencia de que se veía que ya, o sea, que venía con fuerza la gastronomía, o sea, como tal en México. Yo, la primera pregunta que dijiste, sí, también creo que hay mafia ahí en las listas, sí, hay de todo, se paga a veces por estar en los primeros lugares. Y en la otra, fácil y rápido, no puedo opinar porque no conozco mucho de Enrique Olvera, sé lo básico, que es uno de los mejores que representa a México, su restaurante pues, siempre está entre los mejores del mundo, no sé si están ahorita en el 12. Ni idea, güey, no sé. Creo que está en el 12 del mundo y de América creo que está en el cuarto, quinto, algo así. Bueno, y ya, pero de ahí no sé si hay un antes y un después, ¿no? No sé, necesitaría investigar más para poder opinar de eso. Entonces, sí, definitivamente mafia, corrupción, muerte, pestilencia y destrucción. No, como en todo, es también un poco batalla de poder, batalla de egos, batalla de clubs de Tobis y clubs de, ay, yo soy el mejor de México y tú, ay, el mejor de Francia, ay, man, ya sabes. Pero, pues, no sé, así es. Y perdón, ¿por qué club de Toby? ¿Qué quieres, güey? ¿Que Toby quién es, güey? voy a sacar otra vez mi mujer empoderada. Exactamente, güey. No, yo sigo sin entender por qué en estas famosas listas todos son vatos, todos son hombres. Y hay el premio como de, ay, tú eres mujer, ay, tú eres buena, ten. Y hay una parte, y solo hay una nominada, y solo hay una ganadora, y solo hay... No entiendo por qué no hay ese. Por eso les llamo Club de Toby, porque todos vatos entre ellos se premian y se ¿Pero quién es dan Toby, palmaditas. Le llamo Club de Toby porque antiguamente había una historieta, caricatura que se llama La Pequeña Lulú. Y entonces era Lulú y sus amiguitas y Toby y sus amiguitos y siempre se estaban madreando ahí. Entonces el Club de Toby eran puros niños. Y el club de Lulú eran puras niñas, entonces por eso para mí el club de Toby es puros vatos ahí que se están lamiendo las nalgas unos con otros. Bueno, ¿y tú, Miguel? Sí, como que pero no cabe. ¿Ves? Pinche club de Toby, güey. ¿Cómo me aventaste tierra, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Como que te vayas a la chingada. Discúlpame. Disculpa, tienes toda la razón. Insúltame todo lo que quieras. Por eso este mundo ya. Mujer va norte. Exacto, perra ella empoderada, vaya. Yo creo que sí hay un antes y un después y creo que tu papá lo supo aprovechar muy bien. Creo que... ¿Por qué mi papá, güey? Cállate, güey, es tu papá, güey. Están los dos igual de barbones. Donde quiera que esté. Mamadores, tal, ¿cierto? Perdón, Kikín. Pero yo creo... Cállate, hijo de Núñez.
Ya vamos a empezar. Perdón, Muñez, pero sabes que es cierto. Perdón, güey, se me salió, güey. Eso lo puedes editar. Yo creo que Enrique, francamente, da igual. No he tenido la oportunidad de probar su cocina. No he tenido la oportunidad. No me he dado la oportunidad, honestamente. Si comienza ahí todos los días. O sea, porque la economía la tienes. Me echaba mis sandwichitos en heno, güey. Eso sí, no lo voy a negar. Donde quiera que esté. Donde quiera que estén. Pero sí creo que es un hombre con mucha visión y que supo aprovechar muy bien todas las circunstancias que lo rodearon y el equipo que tiene o que tenía en ese momento. Lo supo aprovechar muy bien, lo supo proyectar, catapultar y hacer que el mundo volteara hacia México en el lado gastronómico. O sea, si hay una antes y un después. Para mí sí. Ahora sí va Bueno, Miguelo. para mí, las listas sí están vendidas. Y no quieren que explique un por qué o Obviamente. obviamente. Por favor, güey. Sencillamente un chef de un lugar donde trabajaba, como en todos lados, tratan de promocionar sus mejores cocineros para irlos elevando poco a poco. Es la historia que todos los chefs te cuentan, ¿no? Uno quiere empieza en la gastronomía, uno quiere ascender, uno quiere conocer, uno debe de investigar, conocer y aplicar todos esos conocimientos. Y pues de los muchos chefs reconocidos, la mayoría o estudiaron en escuelas muy caras o tuvieron un maestro que los educó y aparte sencillamente está muy vendido el tema porque pues ya es monetario entre ellos, como diría Sonia, el club de Juanitas y Fulanitas. Falta por... Pero obviamente, güey, yo creo, y tomando el tema que dijo David hace rato, pues sí, es muy caro mantener un fine dining. Entonces, a mi punto de vista, o por lo menos los que yo conozco, donde he visto cómo está la función, güey, sí hay una matriz, que es el fine dining. El fine dining en números es súper costoso. Y hay un chingo de matrices, güey. De secundarios. Y los secundarios son donde realmente hay una ganancia, pero a partir del nombre que creó la matriz, es donde van jalando todo lo demás, ¿no? En el caso de Kiking, pues está el grande, y de ahí en donde tú comías tus sandwichitos, y de ahí podríamos nombrar muchos más, ¿no? Y en los demás, como yo los conozco, es exactamente lo mismo. Está el fine dining, el de estrellas, y de ahí, y claro ejemplo está acá donde estamos, Bare, y en la parte de abajo, exactamente. Entonces es costoso el de arriba, pero el de abajo es el que te genera y te da como para repartir. No me mates, güey, pero también está con Dani García, ¿no? Está el grande, o estaba el grande, y salían de los demás, en donde pues hay una historia del porqué, y hasta el nombre lo dice el mismo restaurante, porque Vivo, hay toda una historia de por qué se llama Vivo, y obviamente repartía, y por eso se cambió el concepto completamente. Ahora que hablas de costos dentro de la gastronomía y del fine dining, ¿hasta qué punto los precios que se ponen en un menú de un restaurante gastronómico se convierte en un abuso para el consumidor? ¿Otra vez? O sea, ¿hasta qué punto está bien pagar un precio alto en un restaurante que se supone que está en listas, que está nominado, que tiene estrellas? Pues hasta el punto que el cliente lo acepta. Sí, que lo permite, claro. Sí. Completamente, o sea, si nos vamos a México,
si tú vas a Puyol, a Quintonil, perdón, pagas un menú de 2,000 cachito pesos del menú degustación. Si tú lo permites, seguirá y puede costar 3,000, 4,000, pero volvemos al mismo punto de lo fancy. En Dani García, ¿cuándo estaba el 250? 280 euros. 280 euros. Se me hace también alto, pero güey, la gente iba constante, güey, y lo pagaba y comía. Vale la pena. Yo no fui a Dani, pero sí fui a Puyol. En mi caso, tengo que admitir que antes de entrar con los amigos que fui, fue de, güey, guarda lana para pues para salir. Los tacos, Exactamente, güey. echarnos unos tacos. Llegamos a los postres, güey, realmente estábamos llenos. Estaba tan bien balanceado, estaba tan bien las presentaciones, aunque sean porciones pequeñas y los tiempos que le dieron, que los postres ya era un poco difícil comerlos porque estábamos muy llenos, güey. Caro sí, sí fue muy caro, pero valió la pena, valió completamente la pena. Es buena experiencia. Para mí, yo creo que es justo o llega a ser justo el precio que tengas que pagar siempre y cuando los recursos humanos reciban lo justo. Porque si tú como consumidor vas a ir a pagar por algo que tienes las posibilidades de, al menos en mi persona yo esperaría que los recursos humanos que están produciendo todo eso puedan tener la posibilidad de tener la misma experiencia que yo estoy adquiriendo, güey. Si no existe ese balance, güey, para mí cualquier precio exagerado, güey, no vale la pena, güey. Y a mí la verdad sí me gustaría como exponer un poco, güey, que me molesta un poco el hecho, por ejemplo, de uso de practicantes en altas cocinas, güey. Porque es mano de obra gratis. Es gratis, sí, al final de cuentas. A mi experiencia, A eso va lo que dijiste. De la lista. Ujú. A eso va lo que dijiste. el recurso humano, hasta donde yo sabía, en esos tiempos, recibía lo correcto. Pero ¿qué es lo correcto? Y entonces ahí valora si nos vamos otra vez al ámbito social, ¿no? En México posiblemente te avientes todo el día trabajando dentro de una cocina por, no sé, 300 pesos al día, 200 pesos al día, todo el día. No hay un límite de horas y te lo avientas. Acá recibías muchísimo más, incluyendo las propinas y demás, pero realmente no tenías vida completa. Pero estabas dispuesto a sacrificar porque pues al final eso te da un renombre, un currículum dentro de México. Cuando sales de México y presentas eso, órale, qué bonito. Y chingón. Y entonces te das cuenta que ese tiempo que pasaste, aunque estuvieras en listas, aunque estuvieras trabajando porque el lugar siguiera surgiendo con renombre, que papá estuviera recibiendo un chingo de publicaciones, un chingo de cosas, pues güey, sí, en tu currículum se ve bien hermoso, pero no tuviste vida ese tiempo que pasaste ahí. Ganaste lana, sí, pero pues esa lana tampoco la disfrutaste, güey, porque pues se te iba tal vez en pasajes, en transporte, en comidas, porque pues no, y el estrés y demás, no se diga. A mi punto de vista, pues eso no es equivalente a... ¿Tú, Misa, qué opinas? Pues es que ahí los únicos beneficiados son los dueños de las empresas, ¿no? En este caso, o los propietarios de los restaurantes, pero en ese lado sí no está bien. Tú decías de los practicantes, ¿no? Pero lo único que compensaría yo al menos es que adquieres mucho conocimiento. Sí, no me pagan,
sí me negrean, como se dice. Y los beneficiados son ellos. Pero a mí el beneficio que tengo es el conocimiento y con dinero yo no voy a comprar conocimiento, sino que estando ahí el día a día, trabajando un chingo y todo. Por ejemplo, yo en las prácticas que fui a hacer ahí a Dani, yo puedo decir que hasta ahorita es mi experiencia mejor que he tenido y donde he aprendido más en ese medio año que estuve a donde he estado trabajando en otros lugares. Entonces a mí en ese punto no me preocupó que no me pagaran ni un peso porque no me pagaron nada. Pero lo que aprendí, pues yo creo que hasta salí ganando. Sí, los beneficiados fueron ellos, porque no gastaron dinero. Pero pues yo creo que no, o sea, yo no salí perdiendo. O sea, entonces tú sí estás a favor de las prácticas profesionales dentro de una alta cocina. ¿Sin que te pague nada? Sí. Pues son prácticas profesionales sí, al final. Sí, yo sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, que yo fuera yo el chef de un restaurante de esos. Y si llega un practicante y me dice, yo vengo a hacer prácticas, pero quiero que me pagues, pues ahí sí lo mando. O sea, todavía que te voy a enseñar, quieres que te pague, pues estás mal. Y si hace un buen trabajo y se desempeña bien y se lo gana. Lo contrataría, pero después primero lo tengo que ver. O sea, la primera, págame. ¿Por qué? Ok, sí, si vienes de tal escuela, de tal lugar, va, te pongo a prueba un mes. Si de verdad lo mereces, va, te contrato y ya te pago. Pero nomás así, contrátame, pues no. Y yo creo que no hay ningún restaurante que contrate a practicantes así a la primera, pero de ese tipo de restaurantes. Alto nivel no lo hay ninguno. No. Ninguno, güey. Porque atrás de ese practicante hay miles. Ok, tú quieres que te pague, vete. Atrás vienen otros que me van a trabajar gratis. Ya lo dijo Marx, güey. Entonces, pues yo no lo haría. Y así son todos. Creo que Sí, no sé si no están de acuerdo. Todos. No, estoy completamente de acuerdo. No, de la alta cocina, güey, no existe, creo yo, restaurante. Yo tampoco creo. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, güey, y precisamente ese es mi desacuerdo, güey. Sí, yo sé que no está chido, pero pues así es. No, pues sí, así es, güey. Y es Así lo que es. alguna vez Así se platicaba mueve, contigo, güey. O sea, que, bueno, yo tuve una que nosotros lo desarrollamos en este sistema, güey, en cuanto a lo que nos dedicamos, que es la cocina. Sí. Güey. Y traemos este sistema desde hace mucho tiempo, güey, porque es el sistema, güey, que así se ha estado llevando, güey. que nadie ha Pero no quiere decir, güey, que sea lo mejor, peleado güey, ni que por sea lo cambiar. justo, güey. ¿Sí? Y esa es la onda, güey, en la que a mí no me gusta, güey, que pienso que podría cambiarse, güey. O sea, que podría ser mejor, güey, que podría ser más justo. Al final, güey, la mayoría de los restaurantes son un negocio, güey. Claro. Y lo que buscan, güey, como negocio, pues es tener dinero, güey. Pero el problema para mí, güey, pues es cuando esa base como de... Se va a escuchar medio extremo, pero a base de explotación, güey, porque lo es, Se güey. trastorna, claro. ¿Sabes? Ajá. Entonces, eso es lo que ya no está bien, güey. A ver, yo tengo una pregunta aquí respecto a este tema. Bueno, es algo separado. ¿Qué piensan o qué creen que está pasando en México que la cocina mexicana sea muy reconocida en otros lugares del mundo? O sea, declarada al menos patrimonio intangible de la humanidad. ¿Qué estamos haciendo bien? Creo yo. Sí, pues sí. Creo yo. A tu punto. No estoy seguro, güey. Que tal vez estamos empezando a voltear a ver un poquito más nuestro producto local y cultura, güey. Como que tal vez nos estamos quitando como un poquito esa venda de los ojos de decir, tenemos Lo cosas demás bien es chido. chingonas, güey. Tenemos cosas bien chingonas, güey. ¿Por qué no enseñarles que hacemos cosas bien chidas, güey? Que cosas que hay aquí, güey, están bien verga, güey. Creo, güey. Sí, yo también creo que es empezar a darnos cuenta de lo que tenemos, quiénes somos y todo el bagaje que tenemos de productos, de historia, de cultura, de cómo se formó la cocina mexicana, las bases. ¿Y crees que los chefs ayudan a eso? Bueno, tú también, David, tú no mencionaste chefs, tú dijiste lo que tenemos. Pero no preguntaste, ¿sí? Ajá, no, ahí te va. ¿Crees que los chefs también influyen o solo es lo que tú dijiste? Sí, definitivamente influyen.
o sea, la gastronomía y la riqueza cultural gastronómica que tenemos ha estado siempre, güey. Toda la vida, Nada claro. más que no había habido como que la forma o quién lo diera a conocer más, güey. Porque, o sea, creo que chefs de cocina mexicana hemos tenido, güey, pero no había habido como ese... no habíamos como destapado esta onda de querernos dar a conocer, güey, porque creo que era muchísimo mejor visto, güey, un restaurante francés en México, güey, antes a que tuvieras un restaurante mexicano, güey. Y creo que chefs mexicanos hemos tenido también desde antes, como Yuri de Gortari o Heredia. Ajá, Heredia, güey. Hay varios. Y, o sea, que reconocidos en México son, pero, o sea, si ahorita los mencionas afuera, güey, nadie los conoce, güey. Pero son personas, o sea, que han dejado un legado, güey, bien marcado, güey, para la cocina mexicana. Sí, y yo creo que también va de la mano de que en algún momento la gastronomía en general en el mundo se puso de moda. Tanto que universidades que de gastronomía, ¿qué es eso? ¿Quieres ser cocinero? Vete a una cocina y jódete ahí y aprende ahí. En no sé en qué punto de la vida la gastronomía se volvió moda, pero junto con eso la cocina mexicana también empezó. Los chefs son importantes en el sentido de que fueron portavoces de cocineras tradicionales, de productores, de historiadores, que son historiadores gastronómicos también como Yuri Gortari y Edmund Escamilla, donde quiera que estén. Me están viendo, perdón, güey. Sí, no escucho nada. Hasta cierto punto está bien que él aproveche las herramientas y el equipo que él tiene. Como sea él como persona ya son leyendas urbanas y no lo sabemos realmente. Pero qué padre que de alguna manera esté usando las herramientas que tiene para proyectar a México al mundo. Y eso está bien. Entonces sí, los chefs tienen mucho que ver en eso, ¿no? Son portavoces. Son portavoces. Pero que tengan mucho que ver también es nosotros como sociedad. Sí, a mí no me Sí. gustaría verlo como que son Yo- la parte principal o que son No lo principal, pero sí tienen mucho que ver. Es que yo creo que hay un No, punto... no diría mucho que ver. Es que hay un Tiene que ver. despertar porque- social ahorita. A ver, si no tienen mucho que ver, a ver, a lo mejor me equivoco, ¿no? O sea, tienes el... Te voy a dar un ejemplo. Tienes tienes el chocolate, pero ¿cómo lo transformas tú que no sabes nada de cocina? Tú. Puedo hacer atole. Puedes hacer... Puede ser. cacao. Y ya. A eso, Es que a eso voy, hay porque muchas variaciones. Es que ese es el punto, güey. Y yo creo que el despertar social, y hace rato lo tocaba a Sonia, güey. Francia, güey, se encargó de dar a conocer la cocina francesa porque estaban orgullosos de eso. Lamentablemente como sociedad tuvimos que esperar a que alguien fuera un portavoz para darnos a conocer a nosotros mismos, güey, de que la cocina mexicana era la meritita verga, güey. Y a partir de eso, cuando tienes un nombramiento, un premio o algo así, como el patrimonio, dices, ah, verga, güey, neta, tenemos todo eso, güey, ¿cómo? O sea, la variación que hay de todos los estados dentro de México no se marca nada más de norte, centro, o sea, un mole puede ser lo mismo en Oaxaca y cambiar el mismo nombre o los mismos ingredientes en Guerrero, en Yucatán y así. Eso es lo chingón que tenemos. Y lamentablemente, güey, tuvimos que esperar a que nos dieran un nombramiento y que alguien más fuera y dijera al mundo, güey, somos bien verga porque estoy en una lista, a darnos cuenta nosotros mismos de decir, güey, estoy tan orgulloso de mi raíz porque tengo un chingo de variaciones dentro de, güey, tomabas lo del cacao. ¿Qué puedes, sabes, tienes el chocolate, pero qué sabes hacer? Güey, se pueden hacer un chingo de cosas, güey.
un chingo de cosas, pero tú, persona normal, gastrónomo, ¿a dónde estabas enfocado, güey? El chocolate, güey, ¿dónde es donde realmente lo trabajan? Lamentablemente nosotros somos, o ahí nació el cacao, pero no exportamos cacao, güey. Y, y entonces ahí hay una desvariante. Güey, si cuando te conquistaron y lo llevaron al mundo, tú eras el principal proveedor del cacao al mundo, ¿por qué ahorita no lo eres, güey? ¿Por qué no le dimos la importancia? ¿Por qué los suizos fueron los güeyes que empezaron a trabajar el cacao? ¿Por qué tú no descubriste esas técnicas? ¿Y por qué volteaste a ver a Suiza? Ah, güey, ¿cómo haces chocolate? Güey, tienes el producto ahí, güey. Es como ir a Japón y decir que cómo se hace una tortilla, güey. Oye, güey, ¿me puedes enseñar a hacer una tortilla? Güey, pero tú tienes todos los elementos ahí, ¿por qué no la sabes hacer? Entonces yo creo que lamentablemente, güey, los chefs tuvieron que ser portavoces a decir, güey, somos chingones, para que nosotros volteáramos y decir, ah, no mames, sí somos chingones, güey. Y eso creo que en un concepto social pasa un chingo, güey. El país donde vivimos es tan rico, pero necesitas, güey, que alguien más te diga que es la mera verga para que tú lo creas, güey. O necesitas salir y decir, verga, güey, comerme un mango en Noruega no es lo mismo que comerme un mango en México. Y en México está muy chingón. Y cuando lo tienes ahí dices, no mames, putos mangos, están de la verga, güey. Es un concepto social. La temporada, ¿no? Posiblemente no, los tienes ahí y dices, güey, me caga el mango, güey. Muy buena explicación, señor. Muy buena explicación. Gracias, gracias. Pero sí lo creo, güey. Yo hace rato lo decía, güey. O sea, hay un antes y un después de Enrique Olvera. Pues sí lo admiro, güey, pero lamentablemente, güey, antes de ese güey, ya mencionaron algunos, güey. ¿Y quién los volteó a ver? No, güey, hasta que hubo un premio y hasta que hubo este güey. Y hasta que este güey empezó a decir, güey, un taco es esto. Y lo puso bonito y le puso una florecita. Hizo una barbacoa, güey, enchilada. Y de, ah, verga, está muy buena. Sí, güey, pero te juro, güey, que si esto lo comes aquí y tú te vas a Hidalgo y tú te vas a un chingo de lados donde la hacen, güey, te vas a ver 1000 veces mejor, güey. Y no es gente profesional. Y no es, exactamente, es algo que hemos estado haciendo todo el tiempo, pero alguien más te lo mostró. Güey, la cerveza mexicana es bien verga. No lo creo. Pero ya cuando la ves acá y dices, no mames, está más cara que una local, entonces sí es bien verga, güey. Y cuando regresas, güey, te chingas antes de subir al avión. De regreso acá, 4 chelas porque es más barata y la disfrutas, es verga, sabe mejor. Pero de momento estás, no, güey, es que Alemania tiene unas cervezas bien verga, güey. Y en Alemania toman Corona, chinga tu madre, güey. O sea, ese es el punto. Yo creo que lamentablemente tuvimos que tener portavoces para darnos a conocer, sin saber, güey, lo rico y lo cultural que tenemos dentro del país, güey. Ese es el pedo. Pues sí, ese sí. Pero al final de cuentas, banda, ustedes tienen la última opinión. Güey, esa es una reflexión que se las dejas de tarea y nos vemos en el siguiente podcast. Y estaría muy chingón que pues comentaran y pues dieran acá qué piensan, bandita. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Les va a haber una segunda parte, ¿no? Seguro. Sí, obviamente esperen una segunda parte de miles de temas y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Ya iba Klager. The number you have dialed has been changed. The new number is... No, se acabó.
Permiso, CO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con las frutas y verduras.